La Ilustración es el movimiento filosófico, político, literario y científico que se desarrolló en Europa y sus colonias a lo largo del siglo XVIII, dando lugar al siglo de las luces. Representó el progreso y la difusión de las nuevas ideas. La Ilustración, siglo de las luces, características, representantes, ideas fundamentales, está acompañada por un ilustrativo reportaje fotográfico. Nace en Gran Bretaña, dando algunos de los rasgos fundamentales del movimiento. Se dio antes que en otro lugar, pero donde realmente se asentó fue en Francia. Es la ideología y la cultura elaborada por la burguesía europea en su lucha con el absolutismo y la nobleza. Puede ser definida como la culminación del racionalismo renacentista. Las características de la Ilustración son las siguientes: racionalismo, búsqueda de la felicidad, creencia en la bondad natural del hombre, el optimismo, el laicismo. El ideal de la Ilustración es la naturaleza, a través de la razón, en clara oposición como lo sobrenatural y lo tradicional. La razón también podía llevar a Dios, creador del orden. La Ilustración tomó el nombre de enciclopedia en Francia y en los países latinos, y el de Aufklärung en las naciones germánicas. El racionalismo es sin duda la palabra más utilizada en el siglo XVIII, tanto en la literatura como en la filosofía y en la ciencia. El siglo de las luces, donde las luces son la luz de la lógica y de la inteligencia que debe iluminar el mundo. El hombre puede comprenderlo todo a través de su inteligencia. Es real solo lo que puede ser entendido por la razón o lo razonado. Este racionalismo lleva a la lucha contra las supersticiones, y la postura racionalista hizo que apareciera el deísmo. Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida a la Revolución Francesa. El desarrollo de las teorías republicanas y el crecimiento del nacionalismo hizo nacer al hombre libre, pero en todos lados está encadenado. La otra presenta en la educación. El hombre es bueno por naturaleza, de ahí parte su idea de la posibilidad de la educación. Se considera que la historia supone la evolución progresiva de la humanidad, es decir, que el hombre con el transcurso de los siglos se va perfeccionando continuamente, ya que va acumulando historia, por lo que llegará el momento en que se logrará construir la sociedad perfecta, una especie de paraíso en la tierra. Las virtudes cristianas son transformadas en virtudes laicas. Así los ilustrados nunca hablan de caridad, amor al prójimo por amor a Dios, sino que emplean la palabra filantropía, amor al hombre por el hombre mismo. El carácter no religioso de la Ilustración se nota también en las lecturas de la época en el siglo XVIII. En Hispanoamérica. A Hispanoamérica llegaron las ideas de la Ilustración a través de la metrópoli, tanto España como Portugal, en los ámbitos de la política y la economía. Las reformas impulsadas por el despotismo ilustrado a finales del reinado de Fernando VI y durante de su sucesor, Carlos III, tenían por objeto reafirmar el dominio efectivo del gobierno de Madrid sobre la sociedad colonial y contener o frenar el ascenso de las élites criollas. Las autoridades españolas sometieron a una explotación más sistemática y profunda de las colonias, procurando además fortalecer y aumentar la flota de la guerra y establecer unidades del ejército regular al español en diversas regiones de América. En el sur del continente, el pensamiento ilustrado tuvo un primer gran empuje en la Real Audiencia de Quito, mediante la llamada Escuela de la Concordia, fundada en la ciudad de Quito por el doctor Eugenio Espejo, y a la cual pertenecían los nombres de la élite criolla y profesionales mestizos. Los pensamientos y debates surgidos en la Escuela de la Concordia plantaron las primeras semillas de nacionalismo e independencia de Sudamérica, ya que a partir de ellos sucesos ocurridos con sus diferentes miembros, la Ilustración se propagaría hacia el resto de territorios de los virreinatos de Nueva Granada y Perú. La Ilustración, siglo de las luces, ideas fundamentales de la Ilustración. El hombre se plantea nuevas interrogantes bajo el dominio de la razón.
Desprecia todo lo que tiene que ver con el pasado y las viejas creencias. El hombre ilustrado es un hombre iluminado que se enfrenta a las doctrinas inamovibles de la Iglesia y se preocupa por buscar conocimientos a través de las nuevas formas de pensamiento. La razón es el único medio para conocer la verdad. La razón y el progreso constituyen el camino para alcanzar la felicidad. Sirve de guía frente a la superstición, el fanatismo religioso y la ignorancia. Este tratamiento de la razón tuvo sus fuentes de inspiración en la filosofía de Descartes basada en la duda metódica, cuya primera regla del método era la evidencia inundable y las leyes generales de la física de Newton. El progreso, la naturaleza y la felicidad. El progreso es el que solo puede llevarse a través de la ciencia en combinación de la técnica. La naturaleza es el origen de todo lo genuino, verdadero y auténtico. Y la felicidad es un bien que todo hombre tiene derecho y constituye en un fin en sí misma. No se entendería sin antes poner en antecedentes de la situación en Inglaterra y Holanda durante el siglo XVII. Las evidencias se encuentran en Newton, desde el punto de vista científico, física moderna y en la Revolución Inglesa de 1688 en sus aspectos políticos. Esta última implantó el parlamentarismo, que tanta influencia ejercería en Voltaire y en Montesquieu. Pensamiento político. Montesquieu teorizó sobre la división de poderes, ejecutivo, judicial y legislativo. Siguiendo las teorías de Locke, considera que el hombre debe buscar la libertad y para alcanzarla es necesario limitar el poder de los príncipes absolutistas. Voltaire indagó en la libertad de pensamiento y abogó por una nueva religión, deísmo, que sustituyese a las reveladas, cristianismo, judaísmo, islamismo, etc. Repudió el excesivo poder del clero y propugnó una religión basada en la razón y el respeto. Fue partidario de un sistema parlamentario que limitase el poder del monarca, así como de un profundo cambio en los valores de la sociedad de sus días. Rousseau hizo hincapié en el estudio de la naturaleza y las relaciones sociales entre los hombres. El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad la corrompe y esclaviza. El hombre salvaje es feliz y libre, pero la civilización nace de la propiedad privada, y entonces aparece la desigualdad y la pérdida de la libertad. Pensaba que la educación constituía la mejor fórmula para desarrollar la bondad natural de las personas. Pensamiento económico. Se concretó en dos nuevas corrientes, la fisiocracia y liberalismo, que entraron en conflicto con el pensamiento imperiante del momento, el mercantilismo. Mercantilismo. Considera que la riqueza de un país depende de la cantidad de oro y plata atesorable dentro de sus fronteras. Para acumular oro y plata es necesario incentivar las exportaciones y reducir las importaciones. Para conseguir esto último, se establecen altas tasas aduaneras que encarezcan los productos extranjeros y disuadan a los potenciales compradores de los mismos. Para poder exportar es necesario impulsar las manufacturas. El comercio debe desarrollarse mediante la creación de compañías que dependen del Estado. Su principal valedor fue Jean Colbert, ministro de Luis XIV de Francia. La fisiocracia. Los fisócrates sostenían que la riqueza de un Estado hay que buscarla en la naturaleza, más exactamente en la agricultura. La riqueza circula mediante el trasvase de parte de las rentas de la clase productiva, los agricultores, a las clases improductivas. Su principal teórico fue François Quesnay, quien expuso sus ideas en la obra Tableau économique, considerada una de las primeras obras sistematizadas de la ciencia económica. El liberalismo. Para sus defensores, la riqueza del Estado no radica ni en la acumulación de metales preciosos, como propugnaba el mercantilismo, ni exclusivamente en la agricultura fisiocracia, sino en la libertad. El Estado no ha de intervenir en la actividad económica, ha de dejar total libertad a la iniciativa y a las empresas privadas. Su principal teórico fue Adam Smith, 1793-1790, quien expuso su pensamiento en la conocida obra La riqueza de las naciones. La Ilustración en España. El movimiento ilustrado, como ya hemos comentado antes, surgió en la Europa del siglo XVIII, como una forma de entender el mundo, la existencia y la sociedad que no deriva de los textos sagrados ni de la tradición, sino que quería constituirse como una alternativa a estos, al iluminar la sociedad europea para que abandonaran definitivamente la ignorancia y la superstición y se basara en ideas racionales. Si bien la academia
academia profundizó en encontrar en el país en el punto de partida, obstaculizó en posponer eclosiones, el auge dinámico de algunas de las zonas geográficas como Cataluña a lo largo de periodos y actuación tímida. Desde el poder político facilitaron la participación de nutridos y valiosos grupos de ilustrados como Cabarrus, Cabalzo, Campami, etc. Condicionado, no obstante, por el arraigo y la preponderancia de pensamientos teológicos y tradicionales. La creación de reales academias de la lengua, de la historia, de la medicina o de algunos gabinetes de historia natural fueron algunos de los logros que ilustraciones españolas